La fotosíntesis implica una etapa que llamamos fotoquímica, entonces donde la energía lumínica se transforma en energía química, y una etapa bioquímica que requiere del ATP que se generó previamente y requiere de poder reductor, es decir, de moléculas que transportan electrones para poder fijar CO2, que es lo mismo que decir fabricar alimento o fabricar materia, ¿sí? Fijar CO2, la palabra fijar CO2 quiere decir transformar el CO2 de la atmósfera en un compuesto orgánico, eso es fijar CO2. Y eso es lo mismo para nosotros que producir alimento, producir materia, producir las partes de un ser vivo. Eso es lo que hacen los autótrofos. La fotosíntesis, el proceso de fotosíntesis, vamos a ver que depende de muchas moléculas, pero hay una fundamental que es la clorofila, ¿sí? Que en las bacterias es un poquito diferente, químicamente es un poquito diferente y se llama bacterioclorofila. Pero en esencia, las dos, estas moléculas, tienen una particularidad, que es la posibilidad de excitarse ante la presencia de luz. Estas moléculas, la clorofila y la bacterioclorofila, tienen la capacidad de excitarse y liberar electrones, ¿sí? Entonces, cuando estas moléculas las pongo frente a una fuente de luz, estas moléculas liberan electrones. Después vamos a ver para qué sirve esto, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta esa particularidad. Bueno, existen diferentes tipos de clorofilas, estos distintos tipos de clorofilas absorben luz a distintas longitudes de onda. Esto, digamos, evolutivamente puede ser importante para evitar la competencia entre organismos fotótrofos, es decir, que dependen de la luz del sol. Puede haber pasado que a lo largo de la evolución cada uno se haya especializado sus clorofilas para que absorban en longitudes de onda diferentes, de manera de no competir por el mismo recurso. Entonces acá dice, hay distintos tipos de clorofilas que tienen distintas estructuras químicas y eso hace que puedan absorber, que los máximos de absorción de radiación no estén siempre en el mismo número, digamos. ¿Dónde está la clorofila? Es esta molécula esencial que todavía no sabemos bien qué hace, pero sabemos que forma parte de este proceso que es la fotosíntesis. Bueno, depende de quién estén hablando. En los eucariontes, la clorofila va a estar en donde ocurre el proceso de fotosíntesis en los eucariontes, que es en una organela que se llama cloroplasto, ¿sí? En los eucariotas, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos. En particular, el proceso que estamos viendo donde interviene la clorofila, que es el proceso fotoquímico, la primera etapa, ocurre en un lugar particular del cloroplasto que se llama la membrana tilacoidal, ¿sí? En la membrana del tilacoide. Ahí ocurre este proceso en los eucariontes. ¿Dónde ocurren los procariontes? Bueno, no hay muchas posibilidades. Acuérdense, en los procariontes hay solamente un espacio, un citoplasma, y una membrana, que es la membrana plasmática. Entonces, ¿dónde ocurre esta etapa en los procariontes? En la membrana plasmática, ¿sí? La clorofila de los procariontes va a estar en una parte específica de la membrana plasmática. La clorofila en los eucariontes va a estar en una región del cloroplasto que se llama membrana tilacoidal. Entonces, bueno, además de la clorofila hay otros pigmentos que tienen también la capacidad de excitarse frente a la luz, es decir, de liberar electrones, y muchas veces junto con la clorofila están también estos otros pigmentos en lo que se llaman los centros de reacción, que ahora vamos a ver qué son. Entonces, antes de ver, este es un esquema que ya empieza a mostrar, les adelanto, pero lo vamos a dejar lo vamos a ver un poco más adelante, pero fíjense que lo que está ocurriendo acá es, el P870 es una clorofila, ¿sí? que se excita o que tiene la capacidad de liberar electrones a una longitud de onda de 870 nanómetros, ¿sí? Entonces, cuando hay luz, ven que acá dice luz infrarroja, que es a 870 nanómetros, la luz es de longitud de onda infrarroja. Entonces, estos organismos que llevan adelante
estamos hablando de bacterias púrpuras, ¿no? Que llevan el ancho tipo de fotosíntesis, tienen en su membrana plasmática esta clorofila que se excita con la luz infrarroja y cuando se excita gana energía y al ganar energía tiene la capacidad de ceder electrones a otra molécula que está también ahí en la membrana plasmática que acepta esos electrones. Esta molécula acepta esos electrones, se los pasa a otra, esta los acepta y se los pasa a otra y así se la van pasando, todas estas moléculas se la van pasando los electrones hasta que vuelvan al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, dicen, ¿para qué sirve esto? Bueno, vamos a verlo más adelante. Por ahora lo que sabemos es que la clorofila, las clorofilas cuando hay luz se excitan y se dan electrones. Y sabemos también que hay moléculas que tienen la capacidad de aceptar y ceder esos electrones. Y que en la fotosíntesis intervienen varias de esas moléculas en lo que se llaman cadenas de transporte de electrones. Esto es lo que llamaríamos una cadena de transporte de electrones, ¿no? Moléculas que toman electrones, no ceden, toman electrones, no ceden, toman los ceden. Bueno, esto es lo que se llama una cadena de transporte de electrones. De hecho, en la respiración también existen estas cadenas de transporte de electrones. Ustedes hablaron de esto la clase pasada. Y eso es algo que tienen en común el proceso de fotosíntesis que vamos a ver hoy y el proceso de respiración que ustedes vieron en la clase pasada. En ambos intervienen moléculas que aceptan y ceden electrones, intervienen cadenas de transporte de electrones. Y también van a tener en común que en ambos procesos, tanto en la fotosíntesis que vamos a ver hoy, como en la respiración que vieron ustedes en la clase pasada, se genera un gradiente de protones. Un gradiente de protones o un gradiente electroquímico que permite generar ATP. ¿Sí? Ustedes en la clase pasada vieron que había una serie de moléculas que se pasaban electrones. ¿Dónde estaban esas moléculas? En el caso de la respiración celular, la respiración en los eucariontes, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurría el proceso de respiración? ¿En qué organela? Mitocondria. En la mitocondria. Y esa cadena de transporte electrónico, ¿en dónde se daba? ¿En qué parte de la mitocondria? Se daba en la membrana interna mitocondrial. Ahí estaban estas moléculas que transportan electrones, estaban ubicadas ahí. Y la clase pasada vieron que se generaba un gradiente electroquímico, es decir, había en el espacio intermembrana, entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, aumentaba mucho la concentración de protones, de cargas positivas. ¿Sí? Y como había muchas cargas positivas de un lado y pocas cargas positivas del otro, es decir, en la matriz mitocondrial había menos cargas positivas que en el espacio intermembrana, ¿qué pasaba con los protones? Querían entrar, querían atravesar la membrana interna y volver a la matriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gradiente les decía eso. Somos muchos acá, tenemos que ir hacia donde hay menos. Y para entrar solamente podían hacerlo a través de un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Estoy haciendo un repaso e intentando... ¿Por dónde volvían los protones? Ustedes vieron en la clase pasada que en la cadena de transporte de electrones que ocurre en las mitocondrias, en la membrana interna mitocondrial, había moléculas que se iban pasando electrones de una a otra, como estas que estamos mostrando acá. Y algunas de esas tenían una capacidad adicional, que era que cuando pasaban un electrón de una a otra, bombeaban un protón hacia el lado de la membrana, hacia afuera, al espacio intermembrana, bombeaban protones. ¿Sí? Algunas de esas moléculas tenían la capacidad de bombear protones. Y los protones se acumulaban, entonces, en el espacio intermembrana. Y cuando querían volver a la matriz mitocondrial, ¿por dónde volvían? Pero la membrana era como que actuaba de barrera para los protones, creo que. No me acuerdo, sí. No podían entrar entonces. Las membranas actúan de barrera para los protones, ¿por qué? Porque los protones tienen carga. Y las membranas biológicas, ¿cómo son? Básicamente son fosfolípidos que tienen cadenas de ácidos grasos que son no polares. La mayor parte de la membrana plasmática es no polar. Entonces los protones no pueden atravesar algo no polar. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde volvían los protones si no podían atravesar la membrana? ¿Por la coenzima era o por ahí se pasaban los electrones? Por una proteína que ustedes vieron en la clase pasada que se llama ATP sintetasa. ¿Sí? ¿O no? ¿Nadie la recuerda? Sí, que había como algo girando y los protones salían por arriba.
Bueno, no es tal cual. Uno lo suele, para explicarlo, lo que suele hacer es una analogía a lo que sería una represa, una represa hidroeléctrica, ¿no? ¿Cómo se mueven las aspas de una represa hidroeléctrica? No sé si estoy hablando bien de esto, pero ¿cómo se mueven? ¿Qué es lo que hace mover a las turbinas de una hidroeléctrica? ¿Qué es lo que hace que se mueva? El agua. El viento. El agua, la fuerza del agua. El agua tiene o la caída del agua en velocidad o la pendiente hace que el agua venga con una velocidad y empuje las aspas y las mueva. ¿Sí? Es la energía cinética, la energía del movimiento del agua. Bueno, alguien dijo el viento, es lo mismo el molino eólico. ¿Qué es lo que hace que las palas de un molino eólico se muevan? El viento, la energía cinética del viento. Entonces, acá lo pueden pensar así, pueden pensar que los protones serían como viento o como agua que quiere volver hacia que va pendiente abajo, porque van a favor de gradiente, va pendiente abajo, es decir, tienen velocidad, pero para pasar de un lado al otro, así como las represas tienen esa pared, que el agua no puede atravesarla, el agua solamente puede ir a través de las turbinas, bueno, las células tienen la membrana plasmática, que la membrana plasmática no permite que nada que tenga carga pueda atravesarlo, solamente las cosas cargadas pueden atravesarlo a través de proteínas. Entonces, estas proteínas vendrían a ser las turbinas. En este caso, la proteína que interviene en la respiración y también va a intervenir en el proceso de fotosíntesis se llama ATP sintetasa. Y los libros se la suelen dibujar como si fueran aspas y los protones que quieren volver hacia la matriz mitocondrial mueven esas aspas y al mover esas aspas, igual que la hidroeléctrica genera electricidad, igual que el molino genera electricidad, transformando energía cinética en energía eléctrica. Bueno, en la célula se transforma la energía de ese gradiente, de esos protones, se utiliza para generar ATP, ¿sí? Se transforma en energía química. Este gradiente se transforma en moléculas de ATP, moléculas que tienen energía, que después sirven para hacer millones de cosas, ¿no? Ese ATP se utiliza después en las reacciones anabólicas para sintetizar lípidos, proteínas y cualquier otra cosa que requiere energía. Entonces, eso que ocurría en la respiración también va a ocurrir acá. Este proceso en el cual se genera un gradiente de protones, un gradiente electroquímico, ¿sí? Y se produce, y ese gradiente de protones o gradiente electroquímico permite generar ATP, ese proceso se llama fosforilación oxidativa. Y es un proceso que comparten la respiración y la fotosíntesis. Ahora vamos a ver que la forma en que se genera la energía en la fotosíntesis para hacer la segunda etapa es a partir de una cadena de transporte y una fosforilación oxidativa. Es decir, para generar esa energía voy a requerir que moléculas pasen una a otra electrones, cadena de transporte, y que se genere un gradiente electroquímico, un gradiente de protones, para que una ATP sintetasa pueda fabricar con esa energía ATP. Eso lo llamo fosforilación oxidativa. Entonces, una de las preguntas que alguna vez se tomó en un final de esta materia fue, ¿qué tienen en común la fotosíntesis y la respiración? ¿Qué tienen en común? Entonces, la respuesta es, tienen en común que ambos procesos involucran cadenas de transportes de electrones y fosforilación oxidativa. Estos procesos tienen en común la respiración y la fotosíntesis. Ustedes ya lo vieron en la respiración, hoy van a ver esto nuevamente, pero desde el lado de la fotosíntesis. Pero Ana puso esta primera, empezó por la fotosíntesis anoxigénica, que es la más difícil. A mí me gustaría empezar por la otra, que es la que nosotros más estamos acostumbrados, que es la fotosíntesis oxigénica, que es esta, ¿sí? Entonces vamos a empezar explicando esta y después vamos a ver si podemos entender la otra, ¿sí? La anoxigénica. Entonces la fotosíntesis oxigénica, que es la que hacen las plantas, la que hacen las cianobacterias, la que hacen las algas. ¿Cómo funciona? Dice, la energía de la luz se usa para generar ATP, ¿sí? Esto ya lo dijimos, que a partir de la fotosíntesis se va a transformar la energía de luz en energía química. La energía química se va a almacenar en forma de esta molécula de ATP. Y también sirve para generar NADPH. La molécula NADPH es una molécula que transporta electrones. Es el análogo a lo que ustedes vieron en la clase pasada del NADH y del FADH, ¿sí? Es una molécula químicamente diferente. De hecho, es el NAD, pero tiene agregado un fosfato, ¿no? Es químicamente diferente, pero cumple esa función, transportar electrones. Igual que ustedes vieron
en la clase pasada, cuando hablaban de respiración, vieron que el NADH y el FADH tenían esa propiedad, podían llevar electrones de un lugar a otro. Bueno, vamos a ver dónde interviene este NADPH, pero ya sabemos que hay otra cosa en común entre la respiración y la fotosíntesis. En ambos procesos intervienen el ATP e intervienen moléculas que transportan electrones. En la respiración, el NADH y el FADH, y en la fotosíntesis, el NADPH. ¿Sí? La fotosíntesis oxigénica dijimos que requería agua, que vendría a ser el dador de electrones. Y cuando el agua daba esos electrones, la molécula de agua se rompía. ¿Sí? Se rompía y liberaba el oxígeno, que es lo que iba después a la atmósfera. Esa ruptura de la molécula de agua, como se da gracias a que está la luz del sol, se le llama fotólisis. ¿Sí? Cuando ustedes lean la fotólisis del agua, hace referencia al proceso de la ruptura de la molécula de agua gracias a la luz. La luz permite que esa molécula de agua se rompa, se libere oxígeno, se liberen electrones, que van a pasar a la cadena de transporte de electrones, y se liberen protones, que van a ser bombeados a algún lugar para generar un gradiente. Eso es una de las cosas que ocurre, la ruptura de la molécula de agua. Otra cosa que ocurre, que dijimos, es que en el cloroplasto o en la membrana plasmática va a haber ciertas moléculas que se llaman clorofila, que tienen la capacidad de excitarse, que la luz del sol hace que se exciten y liberen electrones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se van mezclando estas cosas que estamos viendo por ahora por separado. La tercera cosa que pasa es que hay distintas moléculas que tienen la posibilidad de capturar electrones y pasarlos a otra. ¿Sí? Hay una cadena de transporte de electrones. Y vamos a agregar que algunas de estas moléculas que forman parte de esta cadena de transporte de electrones tienen la particularidad de poder bombear protones de un lado de la membrana a la otra, al otro. ¿Sí? Eso es lo que va a generar es un gradiente de protones, un gradiente electroquímico que va a después permitir fabricar el ATP. Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Entonces acá tenemos el esquema de la fotosíntesis oxigénica. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a partir de acá. Acá tenemos la molécula de agua. ¿Sí? Esto es energía, ¿no? Esto es energía. Lo que está más arriba, en el eje vertical, están midiendo la energía. Las moléculas que están más arriba tienen más energía que las que están más abajo. Cuando yo voy bajando, cuando los electrones pasan de esta molécula a esta molécula, se pierde energía. Cuando pasan de esta a esta, se va perdiendo energía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con la luz del sol. Primero vamos a ver este esquema. Esto es un esquema. En los libros van a encontrar dos tipos de esquemas cuando hablen de la fotosíntesis. Uno es un esquema de cómo es la energía o qué pasa con la energía a lo largo de todo el proceso, que es lo que muestra este esquema. Y otro es cómo ocurre este proceso en una membrana, que vendría a ser, no está acá, pero vendría a ser mostrar estas moléculas que estoy poniendo acá, son moléculas que forman parte de una membrana, en este caso en los eucariontes de la membrana del tilacoide y en los procariontes de la membrana plasmática. Entonces, el otro esquema que van a ver pegado a este es el de la membrana, donde están todas estas moléculas puestas en la membrana. ¿Sí? Acuérdense que todos estos letritas son moléculas que están dentro de una membrana y que intervienen en el proceso de fotosíntesis. En el caso de procariontes está en la membrana plasmática, en el caso de eucariontes en la membrana del tilacoide. Ahora después voy a mostrar el videíto que va a mostrar estas moléculas en la membrana. Pero primero entendamos la parte energética. ¿Qué pasa con la energía en este proceso? Vimos la molécula de agua. Vimos, acá dice luz. Entonces, la luz tiene dos efectos. Por un lado, rompe la molécula de agua, es lo que llamamos fotólisis del agua. Al romperse la molécula del agua, se libera el oxígeno, que es lo que va a la atmósfera y hace que tengamos oxígeno. Se liberan protones, que va a formar ese gradiente electroquímico que después va a servir para generar ATP, y se generan electrones que van a ir a parar a estas moléculas de clorofila. El P680 es un lugarcito dentro de la membrana donde hay muchas moléculas de clorofila unidas. ¿Sí? Hay muchas, se llama fotosistema.
Un fotosistema es todo un conjunto de moléculas de clorofila. A veces en los fotosistemas también hay otras moléculas como los carotenos y otras que también tienen la capacidad de excitarse y liberar electrones. Todo Se eso... llama P6, ¿por qué se llama P680? Porque fotosistema en inglés es fotosistema, o sea, es pH, fotosistema está puesto en inglés, por eso viene la P, y el 680 es porque las moléculas de clorofila que están en ese fotosistema, en esa región de la membrana tilacoidal, la membrana plasmática, se excitan al máximo a la longitud de onda de 680 nanómetros, ¿sí? Cuando yo le doy al ser vivo llámese una bacteria, una alga, una planta, radiación de la luz del sol, la radiación que hace que estas moléculas se exciten al máximo es la de longitud de onda 680. Después vamos a ver que en la membrana hay otro grupo de moléculas de clorofila que están en otro lugar de la membrana, que se llama fotosistema, dice 700, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Son moléculas de clorofila igual que estas, pero estas se excitan al máximo en esta longitud de onda, en 700. Este es en 680, este es en 700. Esto se le llama el fotosistema 2 y a este se le llama el fotosistema 1. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, cuando la luz del sol, cuando incide la luz, causa dos cosas: la fotólisis del agua y causa que las moléculas de clorofila del fotosistema se exciten. Por eso suben de energía. ¿Sí? Esta flechita quiere decir, llegó la luz del sol, estas moléculas de clorofila se excitaron, ¿sí? Ahora están acá arriba, y cuando se excitan, las moléculas se vuelven inestables y lo que hacen es ceder electrones, liberan electrones. ¿Sí? Esta es una molécula química que tiene una fórmula compleja, que mostramos más arriba. Acá tienen una fórmula, estas son ese tipo de fórmulas. ¿Sí? Cuando hablamos de clorofila estamos hablando de una molécula de este tipo. Esta molécula está llena de electrones por todos lados. Bueno, cuando se excita, esta molécula tiene la capacidad de ceder esos electrones, ¿sí? De algunos de estos átomos, que son parte de la molécula, se liberan electrones. Se liberan electrones, ¿cómo queda cargada esta molécula? ¿Con qué carga queda? Cuando libera, positiva, queda cargada positiva. Y las moléculas pueden existir como positivas o negativas, no, muy poco tiempo. Rápidamente tienen que volver a ser neutras, porque no les gusta estar en ese estado. Entonces, apenas cede electrones, se lo cede a esta otra molécula que dice pH, que es feofitina, creo que se llama esta molécula. En inglés se escribe con pH, por eso dice pH, que es la abreviatura. Una molécula que está en la membrana y que tiene la capacidad de aceptar electrones y de ceder electrones a otra molécula que es PQ, que sería plastoquinona. Son todas abreviaturas de nombres de moléculas que están en la membrana. Lo importante es que la clorofila vino a la luz, la clorofila se excitó, ganó energía. Como se volvió inestable, los electrones los cede. Pero como si electrones quedó cargada positivamente. Como no puede quedar cargada positivamente, necesita sí o sí volver al estado neutro. ¿Y cómo volver al estado neutro? El agua, cuando se rompió en paralelo, liberó electrones que los agarra a esta molécula. Entonces vuelve a estar neutro. ¿Sí? Esto vuelve a la neutralidad porque el agua le da los dos electrones que se dio acá. Entonces la molécula de clorofila volvió a estar neutra. Este proceso se repite todo el tiempo. Todo el tiempo está la luz incidiendo, rompiendo moléculas de agua, cediendo electrones, la clorofila excitándose, liberando electrones, le pasa acá, todo esto ocurre todo el tiempo. Ahora, sigamos con esta parte. Esta le cedió los electrones a esta. Ahora esta lo agarra y dice, bueno, buenísimo, pero no se los voy a ceder a esta otra. Bueno, genial, dice esta molécula que está en la membrana, yo los tomo, pero se los voy a ceder a esta otra. Y esta dice lo mismo, pero los tomo, pero se los cedo a esta otra, esta se lo cede a esta, esta se lo cede a esta, y acá llegamos nuevamente a otro lugar de la membrana donde hay clorofila. Esta clorofila, igual que esta, se excitó cuando llegó la luz del sol. Como se excitó, subió su energía, por eso se vino para acá arriba. Y como subió su energía, se volvió inestable y se dio electrones a esta otra molécula que también estaba en la membrana. Pero como se dio electrones, quedó cargada positivamente. Y como eso no es estable, necesita sí o sí volver a ser neutra. ¿Y cómo vuelve a ser neutra? Porque esta le va a dar los electrones que traía desde este lado. Esta molécula tenía electrones, se los cede a esta y esto vuelve a ser neutro. Y vuelve el ciclo, ¿no? Vuelve la luz, vuelve a excitarse, vuelve por acá, todo esto se repite. Seguimos acá.
Esta molécula de citase le cedió los electrones a esta. Esta dijo, bueno, buenísimo, los tomo, pero se las cedo a la siguiente, esta lo mismo a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y hay un momento en que esta cadena, esto es una cadena de transporte de electrones, esto también es una cadena de transporte de electrones, ¿no? Una serie de moléculas que se pasan electrones entre sí. Hay un momento en que la cadena de transporte de electrones termina, no es infinito. Hay una molécula última que acepta esos electrones. Hay una molécula original de donde salieron, que es el agua, por eso el agua es el dador de electrones. En la fotosíntesis oxigénica, la molécula dadora de electrones es el agua, acá está donando electrones, y hay una molécula que es el aceptor de electrones, que es la última molécula que se queda con los electrones, que en el caso de la fotosíntesis es el NADPH, ¿sí? Esta molécula termina aceptando esos electrones. Ahora, hasta acá, lo único que vimos que ocurrió es que hubo un paso de electrones de una molécula a otra. Lo que no les dije, pero ustedes les dije que en el esquema lo que mostramos era la energía, ¿no? Fíjense que cuando las moléculas van cediendo electrones de una a otra, se va disminuyendo la energía, va bajando en el gráfico. Es como si fuera una papa caliente, a mí me lo explicaron así cuando estudiaba. Si tenemos una papa caliente y nos ponemos todos en filita y nos empezamos a pasar la papa, a los primeros les va a quemar más las manos, pero cada vez va a quemar menos. ¿Por qué? Porque el calor se va a ir disipando, se va a ir perdiendo energía cada vez que pase de uno a otro. Esta papa caliente vendría a ser los electrones. Cada vez que los electrones pasan de una molécula a la siguiente se pierde energía. Por eso van bajando, por eso va bajando en este gráfico, ¿sí? Algunas veces esa energía se pierde en forma de calor, igual que la papa caliente. Cuando la voy pasando de uno a otro se va disipando calor y se va enfriando la papa. Pero hay algunas de estas moléculas transportadoras que tienen una propiedad, que es que además de pasar el electrón de una a otra, pueden utilizar esa energía, la energía de la papa caliente, la pueden utilizar para bombear protones de un lado de la membrana a otro, ¿sí? Entonces, algunas de estas moléculas, tienen la propiedad de hacer eso. Cuando pasan un electrón de una a otra, bombean protones al otro lado de la membrana, ¿sí? Ahora, no me acuerdo cuál de estas es. Ahora lo vamos a ver, es el citocromo, si no me equivoco, este tiene esa particularidad, ahora lo vamos a ver, pero tengan en cuenta que algunas de esas tienen esa particularidad. Cuando pasan un electrón que recibieron y se lo pasan al siguiente, bombean protones. Y eso va a ser de utilidad, porque ese bombeo de protones, esa energía de la papa caliente, esa energía que vino del transporte de electrones, va a servir para bombear protones. Y yo sé que con bombeando protones voy a generar un gradiente, y ese gradiente me va a permitir generar energía en forma de ATP a través de la ATP sintetasa, de manera similar a como lo hacen los molinos eólicos o las represas hidroeléctricas. Entonces, eso es un poco la síntesis. Vamos a ver un videíto para ver esto, pero en el contexto de la membrana. Sí, escucho. Perdón, ¿cuál era la molécula que bombeaba protones? Protones, creo que es el citocromo. Acá dices, ¿ves? CIT, que en inglés citocromo se escribe con Y, nosotros escribimos con Y latina, es el citocromo BT, porque hay muchos citocromos diferentes. Creo que es esta molécula la que bombea. Ahora lo vamos a chequear en el video, ¿sí? Vamos a poner un video para salir de este esquema energético y ver estas moléculas. Lo que van a ver en el video es estas moléculas las van a ver en la membrana. Van a ser moléculas que están dentro de la membrana del tilacoide. Vamos a ver en particular un video de fotosíntesis oxigénica de plantas, así que lo que vamos a ver son todas estas moléculas en la membrana del tilacoide. Vamos a ver cómo funciona y después volvemos. Entonces. Te hago una pregunta. Sí. Entonces, la línea esa que no es continua del citocromo al SD, significa que libera los protones. No, esta línea no es para un proceso que no es el que es muy particular, que es normalmente los electrones siguen este camino, ¿sí? Siguen esta Z, este esquema de Z, y terminan en la pH. A veces es posible que esta molécula transportadora, en lugar de ceder los electrones a esta otra y terminar en la pH, lo ceda a esta. En un sentido, ves que dice cyclic electron flow, o sea, es un flujo cíclico de electrones y genera fuerza protomotriz, genera gradiente electroquímico. A veces, algunos organismos pueden, en lugar de hacer todo el camino y terminar en la pH, hacer este flujo cíclico de electrones. Y con este flujo cíclico de electrones pueden generar el gradiente electroquímico que necesitan para generar ATP,
¿sí? A veces se hace a partir de este flujo cíclico, a veces se hace de manera lineal, ¿sí? Vamos a empezar nosotros viendo esto, la manera lineal, ¿sí? Por lo cual esta línea punteada por ahora no le den bola. Es otra forma de generar energía, pero todavía no terminamos de entender la primera, así que después volveremos con esta, que es otra forma diferente de hacer este proceso. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a ponerles un video. Creo que será esto. Ahí no, estoy poniendo mi cosa del Banco Nación, si interesa. Ahí están viendo, ven un arbolito, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a poner que compartir el sonido, compartir sonido. Si no, compartir sonido está ok. Vamos a ponerlo en grande. Este es un video que va a hablar sobre la fotosíntesis de las plantas. Va a decir muchas de las cosas que hablamos también al principio, ¿no? Por ahí lo voy deteniendo si hay algo que me interesa destacar, lo mando. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias. Disculpen, nos quedan 7 minutos 35, el tiempo está yendo volando. Y el video dura 10 minutos, así que se va a cortar antes. Nuevamente, lo lamento, pero nos tenemos que volver a conectar. Bacterias capturan la energía lumínica del Sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua y el dióxido de carbono del ambiente y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que estas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas. La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en 2 conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren. Las reacciones luminosas es lo que yo llamé etapa fotoquímica y el ciclo de Calvin es lo que yo llamé etapa bioquímica, ¿sí? La etapa bioquímica, que todavía no hablamos nada de esa etapa, es lo que se llama ciclo de Calvin, o el nombre completo es ciclo de Calvin-Benson. Ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma.
O sea, que la etapa fotoquímica de la fotosíntesis, siempre hablando de eucariontes, hablando de eucariontes, la etapa fotoquímica ocurre en la membrana de los tilacoides y la etapa bioquímica ocurre en el estroma del cloroplasto, ¿sí? El estroma es todo lo que está por adentro del cloroplasto, pero no adentro de los tilacoides, ¿no? Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Bueno, esto ya vimos que el último aceptor de electrones en la cadena de transportes, en el grafiquito que les mostré, al final la última molécula que aceptaba es el NADP+, que cuando toma 2 electrones se transforma, toma 2 electrones y se transforma en un hidrógeno y se transforma en NADPH, ¿sí? Entonces, esta es la molécula, la última, el aceptor de electrones final en la fotosíntesis, que en el esquema que mostré recién es el NADP+, que se transforma en NADPH. Y recién también dijimos que hablamos de esa proteína que se movía en las aspas y generaba ATP. Para generarse ATP necesito que haya una molécula que se llama ADP, que tiene 2 fosfatos, y a la cual tengo que unir un fosfato más para formar el ATP. Y el ATP tiene 3, esto tiene 2. Unir ese tercer fosfato requiere energía, requiere pegamento. ¿De dónde sale la energía? Bueno, de ese movimiento de las aspas, ¿sí? Esa energía se utiliza para tomar ADP y fabricar ATP. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan... Todo lo que va a decir ahora no lo vimos todavía, ¿sí? Esta es la etapa bioquímica. Entonces, en la etapa fotoquímica se produjo ATP, se produjo NADPH, o poder reductor, es una molécula que tiene la capacidad de ceder electrones, y se liberó oxígeno a la atmósfera. Ahora vamos a ver que este ciclo, la etapa bioquímica, que es donde se va a fabricar la materia orgánica, todavía no fabricamos materia orgánica porque no ocurrió, en ningún momento les hablé de la fijación de CO2, es decir, de que se tome dióxido de carbono y se transforme en compuesto orgánico. Eso va a ocurrir acá. Pero ese proceso de fijación de dióxido de carbono, de fabricación de alimentos, de fabricación de materia, requiere ATP y requiere poder reductor, requiere electrones. Y esas cosas se hacen en la etapa fotoquímica, ¿sí? Necesito esta etapa porque genera esto que utiliza esta etapa. Por eso cuando empezamos la clase alguien dijo, sí, generan energía. Es verdad, la fotosíntesis genera energía. A partir de la luz del sol se transforma en ATP y esto es energía. Pero esa energía no es la que utilizan para vivir nuestras células. Esa energía se utiliza acá, en la siguiente etapa, para hacer moléculas orgánicas como la glucosa. Y estas moléculas orgánicas como la glucosa son las que después utilizan las células para generar energía. Ahí sí, la glucosa es lo que utiliza la célula y mediante la respiración celular rompe la glucosa en pedacitos y la energía que se libera lo utiliza para todas sus funciones. Para moverse, para transportar cosas, para todo lo que necesite, para sintetizar cosas. Toda esa energía viene de romper moléculas orgánicas que fueron hechas previamente mediante la fotosíntesis. Va a cortar, chicos, lo voy a dejar ahí en pause y nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? Voy a aprovechar para ir al baño un segundito. ¿Puedo pasar al baño, amor? Sí, porque dejé la clase.